Bienvenidos en Cuatro Podcast a este episodio número 21 llamado Infanticidio, la leyenda de Cropsey. Episodio 21. Bravo. Como siempre estamos en compañía de Oscar, ¿Qué onda? Buenas noches. Cristian ¿Qué onda? y Héctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa si juntamos el abuso de autoridades en escuelas y manicomios, maltratos, violencia, inestabilidad mental y la afición por los infantes? Sale Ian. Y no pasó. Y no es un Las escuelas sacerdote. de cualquier México. De una persona que sufrió todo lo anterior. Esta historia, que posteriormente se convirtió en leyenda, tomó origen entre los años 1970 y 1980 después de una serie de desapariciones de varios niños en Staten Island, USA. Ahí estaban bien locos, ¿no? ¿Dónde? Estados Unidos. Sí. Siguen ¿Tú buscando crees? locos. La historia es relacionada a la ya comúnmente conocida en torno al clásico Coco u Hombre del Saco, El Boogeyman. o aquí en México, el ropavejero, quien robaba niños mal portados de las casas de sus Tú le tenías padres. miedo al ropavejero, ¿no? Dijiste en un episodio. Una vez de morrito. No, o sea, güey, estaba morro. Va a ser una pendeja lo que voy a decir, pero estaba morro. Pues bueno, no ha cambiado con la edad. Pero... Ah, bueno, ya, chinga tu madre. Solo creciste y ya, güey. El ropavejero. Una vez lo relacioné con Don Ramón, güey. ¿Por qué, güey? No sé, güey. Traía toda la pinta ese güey. Porque en un capítulo sale como cargando una No bolsa, sé, güey, no Sí, sé, creo güey. que No sí, tengo güey. ni perra idea, pero una vez lo relacioné con ese güey. Bueno, ya tenemos una imagen para nuestro protagonista del episodio. Cuando hablemos de ropavejero, Don cuando hablemos de Ramón, Cropsey, imagínense a Don Ramón. Esos que- A Don Ramón. Al rorro. Al Rorro. Al Rorro. Bueno, pero ¿qué me dirían ustedes si les digo que el Coco en verdad existió? Y nació el 11 de marzo de 1944, justo el día de mi cumpleaños. 11 de marzo. 11 de ¿Del marzo 44? del Estás bien 44. puto. Sí, tío. estoy bien Por si no rico, tienes güey. cabello, pero... Bajo el nombre de Frank Roshan. Frank nunca usaría su nombre real y se desconocen los orígenes del nombre que tomaría posteriormente, Andre Grant. Según su hermana menor en el documental de Cropsey en el 2009, ni ella ni Frank fueron abusados física o sexualmente cuando eran niños, por lo que este no sería un atenuante en su locura. Cuando Frank tenía 14 años, su padre murió el 27 de marzo de 1958 y su madre fue internada en el Pilgrim Psychiatric Center en Brentwood, Nueva York. Ni de Valle. Yo le quiero decir New York, Nueva York. New York. Donde la visitarían cuando eran adolescentes, sitio que claramente no era el adecuado para unos adolescentes. Pero se volvió loca por la muerte de su esposo, sí. Desconozco el dato. Mira, Puede ser. según por lo que estuve investigando el tema y puedo decir es que ya ves que la locura es hereditaria genéticamente. Entonces, si este güey, André Rand, estaba loquito, pues probablemente lo pudo haber heredado de su madre. Ajá. Ok. Se dice que André Rand, a partir de este momento, así lo llamaremos al Frank, escapó de Seaview Hospital, un sanatorio de tuberculosis en Staten Island, clausurado en 1974 tras varias denuncias de sobrepoblación y negligencia. Los pacientes del Seaview enfrentaban condiciones inhumanas, desnudos, con raciones limitadas de comida y en un completo estado de abandono. Muchos de estos enfermos fueron confinados a pequeñas celdas de 3 metros cuadrados donde se mantenían día y noche en completa oscuridad. Después de muchos años de estar cerrado y vacío, Seaview Hospital volvió a abrir después de un proceso lento sus puertas para cuidar de la comunidad como un centro de rehabilitación, un lugar de ancianos, un centro de vida independiente, una compañía de bomberos voluntarios y un servicio de ambulancia también voluntario. Cerca de la zona del Staten Island existía un bosque bastante conocido llamado Greenbelt, el cual generalmente era evitado por la población por su tenebroso aspecto, donde se encontraba una institución escolar para niños especiales del poblado de Willowbrook. Ah, eso es una mamón, ¿no? Sí, güey, es Pues como dentro del pinche bosque que haya una Exacto. escuela de niños De niños. de niños especiales. de niños especiales. Imagínate, güey, vas caminando y te sale un pinche loquito. Un enanito. Un enanito leporino, güey. Una persona cabra. Exacto, una cebollita. Nada más, sí. Bueno, es una... Pues, esta escuela también era famosa por sus miserables condiciones de vida.
los maltratos y las violaciones que muchos niños sufrieron al ser ingresados ahí a mediados de la década de los 60. Rand, precisamente, entró y fungió como conserje en esta escuela, jefe de ordenanza y fisioterapeuta en la Willbrook State School. En la escuela se aceptaban de manera preferencial niños con retraso mental, que eran portadores de hepatitis, y se inocularon cientos de niños para que la contrajeran. Verga, güey, qué ojete. Como el Mengele, ¿no? Que les inyectaba Y madres. el japonés. Pero, Las güey, fiestas de... Aparte que les Por eso hacían digo, esas güey. mierdas, todavía los violaban ahí los ojetes. Valió. No, las fiestas de varicela. ¿Esa mamada qué? Cuando... Bueno, No, he escuchado eso. cuando un niño tiene varicela, a veces hacen como reuniones entre los Niños. niños cercanos a él para que todos la contraigan y ya no... O sea, que todos se contagien y Generan ya- anticuerpos. Sí, exacto. Ah, ya, ok. Inmunidad de rebaño. Exactamente. Wow, qué buena palabra. Uy. Los niños recién ingresados, de entre 3 y 11 años, eran sistemáticamente inoculados con hebras del virus aisladas de las fecas de enfermos con hepatitis de la misma escuela. El consentimiento de los padres para la investigación en sus hijos era una exigencia para la admisión a esta institución, que tenía cupos limitados en un inicio. La escuela fue diseñada para 4,000, pero en 1965 tenía una población de 6,000. En ese momento, era la institución estatal más grande para personas con discapacidades mentales en los Estados Unidos. No, esos son un chingo, ¿no? Es un chingo. 6,000 morritos. 2000 más. Están bien cabrones, güey. Y todos, imagínate, güey, o sea. No, las 4,000 ya son un chingo. Y todos eran güey, niños sí. especiales, güey. O sea, ¿Cómo, Héctor? ¿Cómo son especiales? o sea, necesitaban. Así, ya no le hagas más. Ya, así. O sea, lo que voy es que necesitaban cuidados especiales. Que obviamente en sobrepoblación era difícil que los pudieran tener. Pues como una Sí, cárcel, güey. Era una cárcel. Ujú. Prácticamente los papás decían, ¿sabes qué? Molleras sumida, no te quiero aquí. Entonces, pues ahí está. No sé, güey, estaba de la verga. Bueno, el punto es que, pues sí, era muy famosa esta escuela. Pero, pues al parecer en esas épocas era normal hasta cierto punto que Fueran violados. que las instituciones no tuvieran como cierto control de la humanidad de las personas. Ujú. Bueno, sí son un chingo y Un pues chingo no, y más. Un chingo y 2 montones, güey. Y no podían cuidar a todos. Condiciones y prácticas y experimentos médicos cuestionables llevaron al senador Robert F. Kennedy a llamarlo Pozo de Serpientes. Geraldo Rivera, un presentador de televisión, logró infiltrarse en Willowbrook en el año de 1972 para realizar filmaciones sobre las condiciones del lugar que después se presentaron ante el gran público. Después de que las imágenes mostraron a los menores siendo esposados y reprendidos por los empleados, el escándalo no se hizo esperar. La escuela fue clausurada, los estudiantes reubicados en otras instituciones y los empleados despedidos o enviados a prisión. La protesta pública llevó a su cierre en el 87, ya que la legislación federal de derechos civiles que protegía a las personas con discapacidades ejerció presión en el asunto. Precisamente, debido a esto, André Rand, que en aquella época aún se desempeñaba como conserje de Willowbrook, solicitó permiso para quedarse en el lugar después de la clausura. Lo aceptaron como vigía y cuidador encargado de garantizar el estado privado de las instalaciones, darles mantenimiento y mantener a los intrusos a raya. El terreno quedó totalmente cerrado y este se dedicó a cuidar el patio del edificio principal, una zona que se deterioró rápidamente hasta quedar en ruinas. Para diversas personas de la comunidad, Rand debía estar en prisión junto con los demás empleados condenados por el maltrato en Willowbrook. Varios exalumnos acusaron directamente a Rand de llevar a cabo numerosas represalias de crueldad y violencia. Incluso se le llegó a acusar de tortura, las cuales presuntamente perpetró en el cobertizo donde vivía cuando sacaba a los alumnos de la institución. Independientemente de la veracidad de estas acusaciones, André Rand jamás recibió una acusación formal por su conducta en la institución. Aislado del resto de la sociedad, simplemente siguió viviendo en aquel mismo cobertizo. O sea, Qué mamada, o sea, también ese güey lo tenían que haber metido. Qué poca madre.
No lo metieron, sí. Ujú. Y todavía le siguieron diciendo Exacto. que ahí se Prácticamente quedara le dieron cuidado. una casa donde quedar. Ajá. Le dieron el cuidado de todas las instalaciones, güey. No, pues la cagaron. Y espérate, ahorita lo que vi. Y sí, güey, La la cagaron super más. cagaron. Era una persona extraña, sin amigos o familiares cercanos que lo visitara. Incluso su hermana cortó su relación a raíz de su comportamiento poco usual. Él solía matar el tiempo recorriendo el terreno de aquella escuela abandonada para recolectar toda clase de objetos abandonados por la gente que llegaba a aventurarse o a acampar por la zona. Incluso a él también lo vieron acampando en Greenbelt, el bosque denso que rodeaba a Willbrook. Diversos testigos relataron que André Rand solía hablar solo y conversar con individuos imaginarios. ¿Tú hablas solo? Yo sí, güey. Yo sé, Sí, yo también. sí. Sí, Creo que Dicen todos hablan Dicen que es solos, bueno, ¿no? güey. ¿Sí ¿Sí es bueno? ¿Es bueno que te contradiga tu otro yo? Pues eso ya es otra cosa, güey. Que te contradiga. Bueno, aquí, bueno, ay, chécate, solía hablar solo y conversar Qué con pendejo individuos estás. imaginarios a quienes podía insultar con toda clase de improperios o reír a carcajadas de sus chistes imaginarios como Héctor. Como el pinche Héctor, güey. Como ese cabrón. Yo me caigo bien chido ya. Ese güey solo se cuenta chistes y se ríe, güey, ya. Sí. No pasa nada. Pero bueno, a causa de esto la gente solía evitarlo, ya que era... No, Héctor, era el próximo. Bueno, el punto es que pues, era un hombre bastante enorme y mal encarado, por miedo a su inestabilidad y fama dentro de la comunidad. Aparte de que si pueden investigar, efectivamente tenía un rostro perturbador, entonces pueden buscar en Google, así imágenes. En Google, así tal cual como. Ajá, Cropsey o André Rand, y les va a salir un güey así con una... Andrea. André. Ay, güey, no mames. André Parece moped. André. Rand. Y sí, tiene una cara así como bastante perturbadora. Rieu. Ay, qué pido. André. André. Rand. A la madre. Aquí está su versión. Ah, de su mujer, puta güey. madre. Ya, ¿verdad? Su Sí, versión está de feito, ¿no? Sí, Sí tiene cara así como... Eres un estúpido. O sea, fácil él pudo haber sido otro estudiante de la escuela. ¿Eh? Verga, güey. Sí no mames, sí se ve enfermo. Ay, güey, tú así lo ves y te dicen, ese pendejo también me torturó, me hizo tanta mamada. Sí, Sí, les sí, creo. sí le crees, Bueno, güey. el punto es que, pues por eso la gente le temía, güey, porque Sí se tenía ve la mal fama. encarado el vato, Ujú. güey. Verga, qué ojete. A Chile sí corro si lo veo. Sí, güey. Bueno, como mencionamos, Cropsey no suponía más que una leyenda urbana en los Estados Unidos, una forma de mantener a los niños y jóvenes alejados de edificios abandonados y de que hicieran lo que suelen hacer los adolescentes en esas edades, fumar foco. Pero todas las leyendas, para darse origen, tienen algo de fundamento en hechos verídicos. La primera desaparición de un infante en el bosque de Greenbelt tuvo lugar en 1972. Cuando una pequeña llamada Alice Pereira, de apenas 5 añitos, desapareció sin dejar rastro alguno mientras jugaba con su hermano mayor. Supuestamente, la niña se había escondido en un túnel que pertenecía a la que eran las instalaciones de Willbrook. ¿Y que a poco no estaba encerrada esa madre? No, porque estaba, digamos, en el este bosque. vato. Pero o sea, estaba el bosque, los juegos para los niños y el edificio, o todo estaba así como encerrado en una jaula. Pues me imagino que era tan amplio, eran tan amplias las instalaciones Bueno, que, sí, no bastaba, que era sí. difícil poder limitar Ujú. el acceso de intrusos. Ya. Prácticamente. Luego solo estaba ese vato cuidando, ¿no? Exactamente. Que hubiera varios cuidando. Exactamente. Ok. Los lugareños organizaron varias operaciones de búsqueda en la zona, pero no tuvieron éxito. Incluso durante la investigación, Rand fue interrogado por los detectives, pero no lo consideraron culpable a pesar de ser el principal sospechoso. Prácticamente una década después, en 1981, una pequeña de 7 años llamada Holly Ann Hughes se extravió tras dirigirse al mercado del poblado para comprar una barra de jabón con el que te lavas, la cual su abuela le había pedido. Pero no mames, ¿quién dije una morrita a los 7 años por el jabón? Pues eran otros tiempos, güey. Eran otros tiempos. Pero, güey, ¿sabes que se robaron un morrito ahí? Güey, tenía Pero- 10 años. Fue tiempo después también, ¿no? Ujú, O tenía sea, 10 fueron años. Casi. ¿Cuántos años Pasaron 10 años de que se desapareció Pereira a que esta chica se Bueno, se desapareció. volvió a aparecer entonces?
Pero bueno, el punto es que ese día Andrew Rand fue visto merodeando por las calles de la ciudad, actividad que no solía hacer con mucha frecuencia. Aproximadamente 30 minutos antes de que la pequeña desapareciera de la zona, algunos testigos ubicaron a Rand en el mismo mercado antes mencionado. Se inició una búsqueda exhaustiva en la zona, pero no tuvieron frutos de esta y tras el fracaso inicial los padres de Holly Ann empezaron a repartir folletos y a pegar carteles con la imagen del rostro de la pequeña acompañado de Rand, preguntando si los habían llegado a ver juntos. 3 testigos diferentes aseguraron haber visto a un sujeto con las características de Rand, acompañado por una menor de tales características. Pero 2 de ellos no lograron identificar al antiguo celador de la estación de policía. Aún sin contar con pruebas absolutas, Rand fue condenado por secuestrar a Holly Ann Hughes ¿Qué pido? ¿Por qué? y fue retenido en prisión pues porque estaba feo. Por eso, justo lo que decir, por su cachicara. Sí, güey, daba mal vibra y dije, no, Ese güey que pague a alguien exactamente. Un mes después de la desaparición de Holly, su madre, Holly Sederholm, recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como Saul. Saul le dijo a Sederholm que tenía cautivo a la niña y exigió que Sederholm lo conociera y realizara actos sexuales en una película a cambio de que Holly regresara a salvo. Verga, me enfermó. Sederholm fue con los detectives a encontrarse con Saul en Penn Station, en la ciudad de Nueva York, pero nunca apareció. Dijo que nunca creyó que Saul realmente tuviera a Holly. En ese momento pensó que Holly estaba muerta. La policía llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en las inmediaciones de Willowbrook, pero no encontró nada. Curiosamente, mientras Rand se encontraba retenido, el poblado tuvo una pausa larga de los extraños secuestros de infantes. Pero 2 años después, mientras regresaba de una cafetería local, una pequeña de 11 años llamada Thies Jackson también desapareció. La última vez que la vieron fue el 14 de agosto de 1983, cerca del Mariners Harbor Motel en Staten Island. Y de nuevo... ¿Por qué te ríes, güey? Porque está cagado así, pues suena como trabalenguas, güey. Sí, así es el inglés a veces. ¿Cómo era? Mariners Harbor Motel en Staten Island. A ver, dilo tú, perro. Marine Harbor Motel en Staten Island. Sí se habla haitiano. Cristian, a ver, tú rífatelo. A ver tú, Cristian. Mariners Harbor Motel en Staten Island. Ahí está. Todos somos bilingües A aquí. huevo. ¿Cómo no? Ah, es que ese güey nos gana, güey. Habla itano, francés. No, Itano, Haití. Itano. Haitano, ya no es haití ni haitiano. Aitano, güey. Aitano. ¿Dónde está Aitano? Aitano. Aitánamo. Aitánamo. Ok. Y de nuevo, casualmente, Andrew Rand había salido de prisión el día 2 del mismo mes a causa del caso anterior. Rand nuevamente fue retenido bajo la justificación de que era buscado en otro estado, pues nunca se tuvieron pruebas de que él hubiera secuestrado al anterior infante, y mucho menos de esta nueva. O sea, este güey, si se hubiera puesto al tiro, podría haber demandado a las autoridades por retenerlo sin pruebas, güey. Por falsas O sea, realmente, acusaciones. como era el güey que estaba ahí cuidando y pues, daba mala vibra, pues, lo agarraban ahí Sí, de conejillo de indias. Pero en este momento, ¿ustedes creen que Rand era inocente? No. No. Pues si le estás contando es porque no. Pues si estamos hablando de él, pues no. Sí, no. Pero voy a decir que sí, güey. Es Va. inocente. Vamos a Nomás dejarlo para- En para ver suspenso. qué- A ver qué pedo. Para 1984, un joven de 22 años llamado Hank Gafforio desapareció cerca del bosque Greenbelt. Hank tenía discapacidad mental que lo convertía en una persona bastante manipulable a pesar de su edad. Algunos testigos afirmaron haberlo visto horas antes de su desaparición, acompañado por un sujeto mal encarado que le dio un aventón en un automóvil con tonalidad oscura. Curiosamente, en ese tiempo, Rand había adquirido un auto azul marino con el que solía pasear por los barrios marginales de Staten Island. Un grupo de pobladores locales se organizó y se presentó directamente en Willowbrook para exigir a Rand que confesara todos los crímenes. La policía terminó evitando que lo lincharan y lo llevaran a la estación para interrogarlo nuevamente. Cuando llenaron el cobertizo donde él vivía, encontraron prendas de niños ocultas en el fondo de su armario. Y aunque algunos sugirieron que pertenecían a las pequeñas desaparecidas,
Los padres de estas lo desmintieron. Se le interrogó una y otra vez, pero nada sugirió ningún tipo de culpabilidad o conocimiento del tema. A pesar de la clara presión por parte de los oficiales, que también lo consideraban culpable de las desapariciones, no se había podido hacer nada al respecto para lograr una condena definitiva. Pero eso cambió en el verano de 1987, cuando una niña de 13 años con síndrome de Down, llamada Jennifer Schweiger, desapareció de su comunidad, sumándose a los otros 3 niños en condiciones similares. Este fue el verano en el que todos los niños, adolescentes y adultos de Staten Island descubrieron que la leyenda de Cropsey era real. Ay, güey. Qué miedo. Oye, es que imagínate la escena, güey. Un pinche bosque Güey, tenebroso, güey, en una escuela de niños con mollera sumida, abandonada, güey. Con mollera sumida. Y un pinche güey así todo random ahí cuidando las instalaciones. Y la historia de que niños se desaparecen. Sí está medio raro. Y ahorita, viendo la foto de este vato, ya no se parece a Don Ramón, güey. No. Para Nada. nada. Nada, güey. Para nada. No se parece. Tras varios días de la búsqueda de Jennifer Schweiger, un bombero jubilado que era una de las tantas personas que se ofreció a ayudar a los padres de la víctima, descubrió en la zona del bosque un acceso secreto a un túnel oculto que se conectaba al sistema de alcantarillado de la escuela Willowbrook. O sea, hasta ahorita todo esto suena como película de Hollywood, ¿no? Así toda la escenografía muy cañona. Pero bueno, al ingresar al túnel, el bombero y el resto de los exploradores descubrieron diversos accesos cuidadosamente ocultos y una serie de pinturas grotescas sobre las paredes al interior. Entre aquellos garabatos distinguieron una figura armada con garfios y cuchillos que perseguía y mataba a los niños. La palabra Cropsey se repetía varias veces acompañada de leperadas y amenazas. Cropsey matará a los mocosos. Cropsey destripará a los pequeños hijos de... y ya sabemos qué. Cropsey les arrancará los ojos y el corazón. Verga, güey, qué Pensé que miedo. los hijos de un tipo a suponer un nombre. Sí, de algo, güey. No, pero imagínate, güey, o sea, estar en el pinche túnel abandonado Sí, qué y ver eso. Ver dices, esas imágenes, qué ah. horror, güey. Ya con estas pruebas, cerca de finales de los 80s, la policía finalmente centró sus esfuerzos en André Rand, quien se fue convirtiendo en el candidato perfecto para ser el hombre del saco en la vida real, Don Ramón. Don Ramón. Don Ramón. La búsqueda se extendió aún más a un complejo sistema de pasajes subterráneos, muchos bloqueados con escombros. En uno de estos pasajes, los oficiales encontraron una bolsa que contenía artículos personales de André Rand. A esas alturas, el hombre había sido despedido de su trabajo como conserje y vivía en la indigencia. Cerca del bolso también encontraron los restos de Jennifer Schweiger, quien había sido asesinada mediante múltiples cordones que la sofocaron hasta ahogarla. Debido a esto, Staten Island se convirtió en el escenario de una cacería humana que tenía como objetivo un solo hombre, Don Ramón. Ron. Lo encontraron vagando tranquilamente por una calle y rápidamente lo presentaron en la estación de policía, lugar donde fue abordado por una muchedumbre que pretendía lincharlo de una vez por todas, así como el güey de la combi. Verga, güey, sí estaba cabrón, ¿no? Estaba loco, ¿no? Está denso el Sí, tema. estaba loco ya el vato. Durante el extenso interrogatorio, Rand enfrentó estas nuevas acusaciones y los antecedentes de su reclusión en 1969 como sospechoso por la violación de una joven. Negó toda participación en el crimen hasta el cansancio, y aunque admitió haber dibujado los garabatos de las paredes de los túneles, los que decían Cropsey, no sé qué, él negaba ser el Cropsey en persona. Sin embargo, tras varias horas de presión constante, Rand se quebró mentalmente y empezó a relatar una historia extraña e inestable. Aseguraba que Cropsey era un ex interno del Seaview Hospital, un sujeto que vivía oculto en los túneles y que él había conocido 15 años atrás. De hecho, relató que mientras era paciente del Seaview Hospital, Cropsey sufrió un terrible accidente que le desfiguró el rostro. Rand dijo que solía llevar comida a este hombre pues sentía pena,
aunque sospechaba que era el responsable de las desapariciones. Pero nunca llegó a denunciar, pues temía que nadie le creyera esa historia. Todos los túneles fueron revisados y se encontraron múltiples cámaras ocultas, algunos con objetos supuestamente extraídos de las ruinas del Seaview Hospital y de la escuela de Willowbrook. Las paredes de una de estas cámaras fueron cubiertas en su totalidad con bandejas metálicas para evitar el paso. En otro recinto, múltiples cadenas fueron clavadas sobre las paredes y un colchón inmundo presentaba toda clase de dibujos obscenos. Sin embargo, no había rastro de otra persona como lo había asegurado Rand. A pesar de que nunca fue oficialmente acusado de los asesinatos de los niños de Staten Island, Rand actualmente cumple 50 años por secuestro y asesinato en primer grado, y continúa siendo el principal sospechoso de las desapariciones de la leyenda de Cropsey. Pese a todo esto, la fiscalía sabía perfectamente que las acusaciones contra Rand no eran lo suficientemente sólidas. Por eso, optaron por acusarlo solo del asesinato de Jennifer Schweiger. Durante el juicio, la defensa de Rand llegó a declarar que un personaje apodado Cropsey se encontraba suelto en Staten Island y que este era el único responsable del crimen. Es más, la defensa ordenó que se hiciera un retrato hablado de Cropsey siguiendo la descripción de Rand, y aquel dibujo recorrió prácticamente todo el país. Cropsey fue descrito como un hombre de aproximadamente Un hombre delgado, de pantalón de mezclilla negro, playera negra, sombrerito azul marino, ¿no? Barba medio salir, güey. Ándale. Converse. Sí traía Converse, ¿no? Sí, güey. ¿Sí usaba Converse? Sí, según yo sí eran Converse, güey. Según yo sí Pues si eran no eran, Converse. eran muy parecidos. Verga, güey, qué cabrón. ¿Qué? Pues ese pendejo, ¿Ron Ramón? Ron Ramón, Sí, güey. pinche Cropsey. Bueno, fue descrito como un hombre de aproximadamente 2 metros de altura, de piel pálida, completamente calvo y con el rostro... No era yo, güey. Con el rostro desfigurado por cicatrices de quemaduras. Presentaba problemas del habla y arrastraba un pie cuando se desplazaba. Era como el mutilador destripador de Bob Esponja, ¿no, güey? ¿O cómo se llamaba ese güey? Así pelón, güey, todo el pedo. Todo así, güey. Según el documental Cropsey, algunas personas junto con los detectives especularon que Rand pudo haber estado involucrado con el satanismo y proporcionó a los niños para algún tipo de sacrificio. ¿Ustedes creen que Verga. podría ser cierto esto? No. No, A mí no- a güey, mí no me ese güey ya parece- estaba loco. Yo creo que él abusaba de ellos y los mataba. Y Yo los siento ha de que haber no. escondido en alguna cámara súper oculta de esas instalaciones. Bueno, Sí, porque no encontraron alguna especie de como indicio de un ritual. Exactamente. Exacto. Sí, güey. no. Entonces no, yo no lo creo. No, nada más los mataba el loco. Nada más estaba loco, exacto. También hubo personas que pensaron que Rand no estaba solo en la comisión de sus crímenes, y muchos creyeron que estaba pasando los niños a sus amigos en la red subterránea de personas sin hogar y discapacitadas mentales que viven en los sistemas de túneles de la antigua escuela estatal de Willowbrook. Tras varias sesiones en el polígrafo, Rand obtuvo resultados no conclusivos. El peritaje en el cadáver de la pequeña Schweiger no encontró evidencia que vinculara al sospechoso. De hecho, Rand aceptó someterse a una hipnosis y, según los investigadores, durante el trance proporcionó detalles de sus conversaciones con Cropsey. Algunos señalaron que este supuesto maniático era una personalidad fabricada por Rand y que el abogado buscaba que lo declararan demente debido a su clara personalidad múltiple. Y aquí es donde hace match con lo que dijimos hace rato, de que pues, se contaba chistes Hablaba y se solo. insultaba Ajá. solo, ¿no? No mames, eres tú, güey. Sí, pero yo estoy Eres mal el guapo. pinche crazy. Pero no te quita lo loco. No. El juicio llegó a su fin en 1988. André Rand recibió una condena de 25 años en prisión, acusado de secuestro en primer grado. El jurado no pudo determinar su participación en el homicidio de Jennifer Schweiger. En reclusión, Rand se volvió un prisionero ejemplar que juraba inocencia y solicitaba la anulación de su sentencia por falta de pruebas. Cada una de sus solicitudes terminó rechazada. Pero qué pedo, ¿por qué, güey? Si no tenían pruebas, güey. Y ¿Y no lo mandaron al pinche hospital psiquiatra? No. Qué mamada. sí, güey, no es una... 4 años después que se convirtiera en un candidato a libertad condicional, la fiscalía lo acusó por el homicidio de Holly Ann Hughes, la pequeña que había desaparecido 23 años antes.
Se presentó nueva evidencia y el jurado terminó convencido de que tenían al culpable. O sea, Huevo. bueno, a lo mejor era una extraña probabilidad de que este güey era inocente y simplemente por ser feo lo querían en Lo la cárcel, agarraron, güey. ajá. Güey, tal es vez. que- Dijeron, tú estás feo, vas. Pero sí estaba loco, ¿no? Deja Sí, que estuviera estaba- feo, güey, o sea, por la cercanía, güey, por el lugar que realmente Y era la por lo única que. persona Ajá, exacto. que estaba ahí todo el tiempo, güey, pues por eso... Güey, pero lo ya iba a culparon, salir y probablemente, aunque no tenían pruebas, dijeron, güey, este güey lo tenemos que mantener en la cárcel. Por Sí, eso pues le eso metieron esto. tranquiliza, porque creo que ya no hubo más desapariciones después de esto. No. Entonces, pues tranquiliza al pueblo. Bueno, lo sentenciaron nuevamente a 25 años de prisión y solamente podría solicitar la libertad condicional hasta 2037. ¿Cuánto falta? Ya casi, güey. Ya 17 años. casi. Estamos en el 20, ¿no? Oye, se repite mucho el 17 últimamente. Casi 21, Sí, 16 años, ponle. 16 Ya va a años. estar muerto, güey. Bueno, las desapariciones probablemente sí va a estar muerto, güey. Las desapariciones de Hank Gaforio y Alice Pereira y Tiahis Jackson siguen sin resolverse hoy en día. Aunque Rand o Cropsey son los principales sospechosos, jamás se encontraron pruebas para vincularlos a estos crímenes. Y bien, André Rand hoy en día sigue en prisión. Pero me pregunto si después de escuchar esta historia los padres aún tendrán ganas de usar este tipo de recursos para asustar a los pequeños mal portados. Sí. Aquí les contamos un relato que tiene origen común en las familias americanas, que se convirtió en leyenda de generación en generación. Claramente fundamentado en horribles acciones. Este hombre hizo del relato en realidad, pero nunca sabremos si él realmente fue el culpable con absolutismo de los hechos. Quizás el verdadero Cropsey sigue acechando en las calles de Staten Island, refugiado en los túneles de Willowbrook, realizando sacrificios y otro tipo de locuras. Fin. Chan, chan, chan. Verga, güey, o también sea, cabe la posibilidad de que sí existe el hay otro dos vato puntos. de Y si Cropsey existe el otro pendejo. Y Pero- que se haya ido, güey. Pero no ha habido Otra así está, como ¿no? reportes de desapariciones similares, ¿no? No sé, No. güey. Güey, pues siempre desaparecen niños. O sea, siempre sí, desaparece. Como Lo el dices It, tan- ¿no? Que el It desaparece niños, güey. Ujú. ¿Quién? El It. El payaso eso. El ese que El eso. desaparece. El ese que te... El ese. Eh, ¿Quién sabe? Yo lo veo y es culpable para mí. El Andrew Rand. Ey. ¿Para ti es culpable? sí, la verdad sí, güey. No hay más personas involucradas. Pero se le tuvieron que hacer exámenes psicológicos y todo ese pedo, ¿no? Pues sí, no, pero Y ¿de qué determinar, años este estamos pendejo hablando? es De los esquizofrénico. 80, ¿no? Sí. Y ya diciendo que tiene esquizofrenia ese güey, pues tal vez tiene... Tiene que ir al no mal- decía esquizofrenia, güey. Se O bueno, llama tal vez tiene... desorden ¿Cómo se llama? disociativo. Disociativo. ¿No? Personalidad múltiple. Personalidad múltiple, exacto. Lo mismo. Es lo mismo. Y ya al decir o al determinar esa madre, pues ya se dejan de mamadas de si existe Cropsey o es este pendejo. Pues lo hipnotizaron, ¿no? Pero esa madre no. Pues es, güey. Güey, o sea. No creo que sea muy preciso ese método, ¿no? Para lograr confesiones. Pues no lograr confesiones, pero a lo mejor si tenía alguna otra identidad, pues sale a flote. Bueno, pero a mí lo que me sorprende de esta historia es como que todo el contexto que lleva de que escuela de niños retrasados. Sí, güey. ¿Cómo ahorita? Un güey que se escapa, bueno, no retrasado, güey, niños Es especiales. chiste, estoy jugando. O sea, No es que sea retrasado. un güey con problemas mentales que se escapa de Que se otro escapa. instituto, Y llega otro. llega de conserje a otro instituto para niños especiales. Sí. Cierran el instituto, se queda de conserje y empieza a hacer un desmadre, güey. Y después hace como toda una escenografía en los túneles y se encuentran restos de los niños y así. No, güey, sí fue él. Sí. Sí, Me parece a una huevo. historia, Sí. fascinante. Caso cerrado. Caso He cerrado. dicho. Sí, no hay ningún Cropsey, fue ese pendejo. Pero bueno, este es el episodio de hoy. ¿Qué tal? Esperemos les haya gustado. Muy bueno, me gustó. Síganos en redes sociales como N4 Podcast con N minúscula En Instagram, Spotify. y YouTube. y YouTube. Exactamente. Suscríbanse por favor, nos ayuda mucho para motivarnos básicamente a seguir Dándoles este contenido. creando episodios. Y pues sin más, Sin más, Sin buenas noches. Bye. bye.